Vamos al economista Alberto Acosta Burneo, a quien le damos la bienvenida y de entrada consultamos. Seguimos también la cuenta Twitter de Alberto Acosta y ayer precisamente hablaba algo así como de quién va a pagar si en algún momento salen estos créditos de los multilaterales. Finalmente seremos nosotros vía fiscal, vía impuestos. ¿Por qué este análisis o criterio, economista? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lo que sucede es que el presidente electo Daniel Noboa, en gira por Estados Unidos, tuvo reunión con los multilaterales Ujú. y reconoció hizo unas declaraciones que nos dan muchas luces sobre lo que viene en política económica. Ya. Dijo Daniel Noboa a este foro de multilaterales en el BID específicamente en Washington, dijo que si es que el país no elevaba los ingresos fiscales, en 2026 o 2027 no Ujú. iba a poder pagar su deuda externa, es decir, que iba a caer nuevamente en un En default. default. Ujú. Habló después también de sus objetivos como gobierno y dijo que apenas llegue a la presidencia, apenas tome el control de la presidencia, buscará enviar una reforma tributaria a la Asamblea en diciembre. Es decir, ya tiene una meta que habrá una reforma tributaria que será enviada en diciembre y que para enero quiere enviar una reforma tributaria en materia energética, en materia de electricidad. Ujú. Entonces, por ahí ya nos va diciendo también que está preparando el terreno para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Tenemos un fisco quebrado, esa es la realidad, Sí. un fisco en donde el déficit probablemente este año se acerque a los 5.000 millones, entre 4.000 y 5.000 millones de Ujú. déficit es absolutamente posible. Y ese resultado del déficit es por una combinación de una elevación permanente del gasto. El gasto corriente sigue subiendo imparable, mientras que los ingresos caen. Es una combinación insostenible. Pero ya nos está dando algunas luces Daniel Noboa de qué es lo que piensa hacer al respecto y nos está hablando de una reforma tributaria en un contexto en el que dice si no se elevan los ingresos del fisco, caeremos nuevamente en un default. Eso traducido al castellano, lo que nos está diciendo es Ujú. que va a buscar un mecanismo de transferir la cuenta a los ciudadanos. Esta farra fiscal la tendremos que pagar los ciudadanos vía una nueva reforma tributaria, que eso es lo que está en camino. Existen otras alternativas, esa no es la única alternativa, pero la visión que ha dado y el escenario que ha dado en el exterior es que la alternativa va a ser vía trasladar la cuenta a los ciudadanos por una reforma tributaria. Ahora, pregunto, si bien es cierto, en algún momento escuchaba que si los candidatos se sinceraban, tal vez no hubieran generado tanta aceptación de parte del pueblo, porque en algún momento, y vuelvo a insistir en esta palabra sincera, hay que sincerar la economía del Ecuador. Y usted habla de alternativas. ¿Cómo podemos llegar a través de alternativas a sincerar la economía del país, pero que tampoco, sin que esto nos afecte? Bueno, lo que sucede es que lamentablemente nadie se atreve a contener el gasto corriente. El gasto corriente sigue subiendo. En lo que va del año, el gasto corriente ha subido en más de 1.500 millones de dólares. Ujú. Evidentemente, eso nos lleva una y otra vez a una situación de insostenibilidad. Es como que hubiésemos vuelto a 2021, cuando Guillermo Lasso nos decía que iba a corregir los problemas fiscales con una reforma tributaria. Se hizo la reforma tributaria, se aprobó la reforma tributaria de Guillermo Lasso, que recaudó 1.900 millones de dólares en los siguientes 2 años. Es decir, una reforma tributaria grande, porque hay que recordar que ni siquiera tuvo modificaciones por parte de la Asamblea, sino que entró en vigor por el Ministerio de la De la Ley. ley, así Entonces, es. entró con todo el peso y toda la magnitud de lo que Ujú. se le pudo ocurrir en toda su creatividad al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Los problemas fiscales se corrigieron? ¿La situación es mejor? Definitivamente no. Nuevamente estamos con problemas fiscales. Entonces, el asunto es que estamos buscando la solución en el lugar equivocado. La solución a los problemas fiscales no viene por el lado de elevar ingresos, de subir impuestos. Esa no es la solución, porque cada nueva elevación de impuestos lo que hace es alimentar, empujar una nueva elevación en el gasto.
Así. Entonces, la solución a los problemas fiscales, que hay que hacerlos, hay que sincerar las cosas, Mm. pero la solución viene por el lado de contener el gasto, que no es otra cosa que pedirles responsabilidad. A nivel de un buen administrador sabe que tiene que gastar los recursos que dispone, que no puede gastar más de lo que le ingresa. Pero el problema es que a nivel fiscal todos son pésimos administradores. Cuando entra la política, todos son muy generosos con plata ajena, todos los políticos ofrecen más de lo que pueden cumplir y después le pasan la cuenta al mismo ciudadano que quisieron beneficiar. Es lo que se parece que va a repetirse en este momento. Nuevamente nos van a decir, esta es la solución a los problemas fiscales, igual que nos dijeron en 2021 e igual que nos dijeron todas las reformas tributarias que ha habido en el pasado, que no han corregido los problemas fiscales porque ninguno se atreve a ir al tema de fondo, que viene por el lado del gasto. Hay que crear mecanismos candados para el incremento del gasto. El gasto tiene que incrementarse en función del crecimiento de los ingresos fiscales. No puede estar desligado del incremento en los ingresos fiscales. Esa es la única manera de tener una economía, unas cuentas fiscales sostenibles en el tiempo. Correcto, continúa el abogado Ramiro Cepeda. ¿Cómo vas, Alberto? Buenos días. Ramiro, mucho gusto. Varias cosas. Primero, yo alguna vez conversaba con un alto funcionario de este gobierno que termina y le decía, ¿por qué no hacer un equipo de trabajo aparte de la burocracia, aparte de las autoridades? Diga, buscar unos dos contadores, unos dos economistas, alguien que sepa leer el presupuesto del Estado. Y yo siempre traigo a cita la imagen de mi padre, que era contador y tenía un lápiz bicolor, azul y rojo. Y con el color rojo tachaba exactamente todo aquello que debía salir o tenía que ponerle ojo dentro de un balance. Que digamos de balance, equiparémoslo al presupuesto general del Estado para hacer compatible y entendible la metáfora. Buscar 6 personas fuera del ámbito ejecutivo que cojan el presupuesto y digan, a ver, esto hay que quitar del presupuesto y para quitar esto del presupuesto hay que hacer este movimiento o político, este acuerdo político o cambiar estas leyes. Y me saltó este funcionario diciendo las preasignaciones son las que complican el presupuesto general del Estado. Yo le dije en parte, porque eso se puede ir con alguna reforma legal, pero sí hay gastos inoficiosos como usos de gasolina, viáticos excesivos, talleres que no hay que hacer. Y un amigo que tiene mucho dinero tiene una frase que dice, cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos. Lo que quiere decir que el ojo hay que poner en los gastos pequeños que en la suma de ellos terminan haciendo a hundir un barco. Su opinión. Coincido totalmente, ese es el trabajo que hay que hacer. Solamente yo le diría que el trabajo realmente tiene que ir un poco más allá de solamente el balance. El trabajo yo creo que tiene que iniciar en los servicios que da el sector público. Yo creo que un gobierno responsable lo que debería hacer es contratar una auditoría de procesos, una consultora internacional especialista en procesos, para poder identificar los procesos, hacer un inventario de los procesos del sector público e identificar todos aquellos procesos que agregan valor al ciudadano. Ese es un primer grupo. Los que agregan valor al ciudadano se tienen que mantener, ahí hay que optimizarlos. Optimizarlos significa en el mundo actual digitalizarlos, hacer una mejoría de procesos para que sean procesos eficientes, un buen servicio al ciudadano en todo lo que sí le agrega valor al ciudadano. Y un segundo grupo son todos esos procesos que no le agregan valor al ciudadano. Trámites innecesarios, trámites inútiles, instituciones incluso completas que no le agregan valor al ciudadano. En su momento, por ejemplo, la Agencia Aeroespacial Ecuatoriana, ¿en qué le agrega valor a una población necesitada de empleo, de ingresos para almorzar el día de hoy? Entonces, esos son esos malos gastos, gastos inútiles. Entonces, en este segundo grupo están los procesos inútiles, los que son inútiles desde una perspectiva del ciudadano, que no le está cambiando la vida al ciudadano. Y vamos a encontrar que hay muchísimo que no le cambia la vida al ciudadano. Entonces, ese tipo de instituciones enteras deben ser eliminadas o pedazos, procesos, no necesariamente la institución entera, sino procesos que no agregan valor. Eliminar todos esos procesos que no agregan valor al ciudadano. Entonces, esa comisión de revisión de la calidad del gasto público
me parece que es una gran solución. Debería ser una comisión en donde participen distintos sectores de la sociedad, que sean veedores de este proceso, en donde participen expertos en revisión de procesos para optimizar procesos. Y de esa manera hacer una campaña en donde participen incluso los mismos funcionarios públicos que participen en esta campaña, esta gran cruzada por la calidad de los servicios públicos. Necesitamos un Estado eficiente, no un Estado obeso, un Estado atlético al servicio del ciudadano. Y entonces eso se logra yendo a los procesos propiamente. Y hacer ese proceso nos va a llevar también a un ahorro de recursos, porque para poder destinar más recursos a lo que importa, es decir, para priorizar, hay que liberar recursos de aquello que no es importante, que no le cambia la vida al ciudadano, que no beneficia a la población en general. Entonces ahí es donde tienen que venir los ahorros. Alberto, para que esto suceda, y veo que me has captado la idea y creo que yo no soy economista, pero tengo bastante sentido común y creo que hay por ahí, hay que vender esta idea de que hay que trabajar de una vez por todas en un proyecto de estas dimensiones y encontrar el soporte político para que no sucumba en un futuro cercano, porque no sé si le alcance a este gobierno a poder implementar. Pero lo que sí tengo claro es que debe comenzarse de una vez por todas, porque un proceso de adelgazamiento del Estado es inminente, o si no viviremos en la coyuntura de que nos claven impuestos cada vez y cuando. Y hablando de este asunto y de que termina este gobierno pidiendo tiempo para irse, ¿tienes alguna información sobre las operaciones de último momento que ha hecho el gobierno para obtener liquidez? Se hablaba de poner en el mercado 1.000 millones para que los compre el BIES y de una preventa de 1.500 millones de petróleo. ¿Esto se dio, no se dio o fue simplemente una información sin contenido? Bueno, el gobierno está buscando mecanismos de financiamiento porque la realidad es que no tiene recursos para pagar el 13º sueldo en diciembre. Y esa va a ser la herencia que le va a dejar al siguiente gobierno. Es un hueco fiscal enorme, unas arcas fiscales vacías. Entonces, la preventa petrolera es un mecanismo para anticipar ingresos petroleros. ¿Qué es la preventa petrolera en la práctica? Es abrir un hueco para tapar un hueco que ya tenemos actualmente, abrir un hueco más grande en el futuro. Es decir, no corrige los problemas de fondo, solamente los pospone. Por eso es que la preventa petrolera es preocupante, porque si bien puede ayudar a pasar el rato, a lograr cerrar el año, pero lo que estamos haciendo es gastándonos los recursos que deberíamos recibir en los próximos años. Entonces estamos abriendo un problema aún mucho mayor en el futuro. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Es tapar un hueco abriendo uno mucho más grande. Esa es la realidad, esa es la preventa petrolera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa preventa petrolera. Eso demuestra también el mal manejo fiscal que hemos tenido, porque lamentablemente vemos que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en su momento, no se ha logrado contener el gasto corriente. El gasto corriente sigue subiendo y el gasto corriente debería también evolucionar en función de los ingresos. Si caen los ingresos fiscales, lo natural es que el gasto también tenga que caer. Alberto, pero un momentito, tú dijiste a pesar de los esfuerzos que se hicieron en su momento. ¿Qué esfuerzos se hicieron? Bueno, recordemos que el Ecuador entró a un programa en 2019 con el Fondo Monetario Internacional que nos subieron los impuestos de manera significativa en 2021. Pero eso no es ningún esfuerzo, pues, Alberto. Eso no es ningún sacrificio del Estado, eso fue un sacrificio... No, del Estado ninguno, Estado ninguno, esfuerzo de los ciudadanos me refiero. Porque ya. Nos elevaron los impuestos en 1.900 millones de dólares en 2 años y evidentemente que eso es insuficiente, porque, como bien menciona Ramiro, el tema aquí es que el Estado no hizo ningún esfuerzo. El Estado no hizo ningún esfuerzo por optimizar el gasto, por priorizar gastos. El gasto corriente siguió subiendo aceleradamente, mientras que la cuenta nos pasaron a los ciudadanos. Y lo lamentable es que ahora estas primeras declaraciones de Daniel Noboa parecerían ir, y ojalá que me equivoque, en esa misma línea, porque nuevamente les menciona la importancia de elevar ingresos fiscales para evitar un default, cuando el problema, el eslabón perdido, el que se han olvidado de revisar,
es qué es lo que pasa con el gasto. Pero Tenemos que ensayemos, limitar ese Alberto, gasto. ensayemos algo y volvámonos medio adivinos. Pero ¿qué otra cosa le queda a Daniel Noboa? Bueno, ¿qué alternativas tiene Daniel A Noboa? eso vamos. La alternativa, lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ir al origen del problema. Tiene que ir al lado del gasto. Esas son las medidas Ya, urgentes que pero tiene que tomar. eso no le va a ayudar a pagar el 13º, eso le va a ayudar a poner una política de austeridad desde que se siente, pero eso dará frutos en el mediano y no tan corto plazo. Claro, Entonces, lo urgente pero eso que no significa, nos... eso no significa que no se deba hacer. Porque Claro, recordemos que sobre eso estamos discutiendo desde hace 5 años, 6 años, 7 años, y siempre nos dicen la respuesta es, no, es que eso no rinde en el pero corto tiene un plazo. problema de caja, Alberto, tiene un problema de caja. Ah, no, para el tema, para el problema de caja tiene que buscar financiamiento. Entonces, una de las alternativas, ya les está, él mismo está pidiendo un financiamiento puente con los multilaterales. Eso le ayuda a darle algo de liquidez al gobierno. Probablemente tenga que llegar a esta preventa petrolera también, que hay que tener cuidado con esa preventa porque al final del día es anticipar ingresos futuros. Lo que no puede suceder es que nos quedemos nuevamente con ese argumento de que ir al origen del problema toma tiempo, entonces nunca lo corregimos. ¿Qué es lo que ha habido hasta ahora? Gobiernos irresponsables que no han querido hacer lo que había que hacer, que es ir al origen del problema, que es el gasto desmedido, un gasto que sigue creciendo año tras año sin control. Ese es el problema fiscal, ese es el origen del problema fiscal. Pero claro, como la corrección de ese problema no es inmediata, entonces dicen, no, mejor, mucho más fácil es pasarle la cuenta a los ciudadanos. Súbales impuestos a los ciudadanos nuevamente. Una y otra vez la misma estrategia de pasarle la cuenta al ciudadano en vez de ir al origen del problema. Porque hay que estar muy claros, el gasto público no todo beneficia al ciudadano. Hay una parte muy grande que no les beneficia a los ciudadanos, que es un gasto inútil. Ese es el gasto que se debe eliminar. A ver, Alberto, sí. Pero para todo esto se necesita liderazgo político. Por sin liderazgo político esto no puede suceder. Ya tiene que haber de angas o de mangas una solidez de una mayoría que quiera ir por este camino dentro de la Asamblea. Y hemos visto ya unas posiciones medio encontradas dentro de la misma Asamblea. ¿Qué hacer pues cuando la clase política no te permite tomar como ejecutivo las decisiones porque siempre te van torpedeando desde el seno de la Asamblea llamando a ministros cuando algo de esto pretende corregirse? No lo pudo hacer Moreno ni de lejos Lazo. ¿Qué esperamos de Noboa? Bueno, aquí hay que ver y lo que todavía queda la duda es la habilidad política que pueda tener Novoa, que ojalá que la tenga y la tenga mucha y que pueda negociar en la Asamblea. El problema es que a nivel de los políticos hay un consenso a favor de subir impuestos. Y eso lo pudimos ver como a Guillermo Lasso la Asamblea le bloqueó prácticamente todo. ¿Pero qué no le bloqueó? Subir impuestos. Y además con una estrategia, yo creo que el correísmo ahí fue fundamental para ese incremento de impuestos de 2021, porque se logró gracias al correísmo, a que el correísmo se abstuvo de rechazar esa reforma Claro, tributaria. pero fue una abstención macabra porque era para que se debilite aún más el gobierno de Lazo, pues porque para nadie fue simpática la subida de impuestos, pues no. Fue exactamente, hubo una motivación política de hacerle daño a la credibilidad del presidente, pero también hubo una confluencia ideológica, porque el correísmo está de acuerdo con elevar impuestos para tener un Estado cada vez más grande. Entonces, todo cuadraba perfectamente. Ahora yo creo que se repite el escenario. Daniel Noboa presentará una reforma tributaria como quiere en diciembre y probablemente reciba el apoyo o el no rechazo o abstención, que es lo mismo, de los distintos grupos políticos y que de esa manera logrará también aprobar una reforma tributaria que eleve los impuestos a los ciudadanos, pero nuevamente puede cometer el mismo error de Guillermo Lasso de asumir el costo político enorme de una reforma tributaria, de subir impuestos que no es popular para los ciudadanos y de esa manera traicionar a sus votantes. Entonces, lo que tiene que hacer aquí el gobierno es de entender que tiene que ir al origen del problema, al gasto, tiene que lograr consensos en relación a la calidad del gasto, crear, por ejemplo, esa comisión, esa veeduría con participación ciudadana, con participación de los funcionarios públicos, para trabajar en una mejora integral del gasto público, de los servicios públicos. Eso es lo urgente, ese es el trabajo difícil que hay que hacer. No es fácil, requiere de ciertos consensos, requiere de comunicación, hay que presentar un plan, hay que tener la claridad de la estrategia de qué es lo que hay que hacer.
Eso es lo que hay que hacer, definitivamente. Lo que no nos sirve es que nos sigan pasando la cuenta a los ciudadanos una y otra vez y sin corregir el origen del problema, porque esta no será la última reforma tributaria. O como decían por ahí que me respondía en el Twitter, me decían, esta es la última reforma tributaria de este año probablemente, porque tendremos ya a la vuelta de la esquina nuevas reformas tributarias si es que no se corrige el tema de fondo, que está en el problema de calidad de gasto, un gasto de Reformas baja calidad. tributarias en economías deprimidas es una espada de Damocles que termina cayendo sobre la cabeza de la víctima. Bruno Leone, quien lo manda a saludar también, nos dice que hay que desvincular a una cantidad también importante de burocracia. En esta comisión que yo digo, y yo me recuerdo este hecho y por qué lo sugiero, alguna vez en algún documental o una serie vi de un presidente americano que quería hacer un proyecto social y le dijo el ministro de Economía que no había dinero. Entonces él llamó a un amigo contador fuera del sector público y le dijo, ve, consígueme de aquí, viendo el presupuesto, de dónde puedo ahorrar, y financió su proyecto en el corto plazo. Lo que les quiero decir, nada de vedurías, en eso sí le voy a decir que no. Yo pongo 6 personas que yo las escojo y que me hagan el trabajo, porque en el momento que me pongo muy complaciente con todas las opiniones, imagínense, después de que está hecho el trabajo, ahí sí, veamos aportes, porque si no, es el crear una comisión para que las cosas no sucedan, Alberto. Yo creo que lo importante aquí es que esto de aquí no es solo un tema de una imposición, es un tema de una necesidad. Los ciudadanos quieren servicios públicos de calidad y para lograrlo tienen que participar, los funcionarios públicos tienen que participar porque ellos son los que tienen el contacto con el ciudadano en el día a día. Entonces ellos tienen que participar, el gobierno tiene que participar y tienen que contratarse a los especialistas en procesos para mejorar esos servicios públicos. Entonces yo sí creo que tiene que haber una participación, una campaña primero, una campaña comunicacional para mejorar servicios públicos, crear los mecanismos en que evaluar la calidad según lo que piensan los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos que reciben el servicio evalúen lo que está sucediendo, que den sugerencias de cómo mejorar. Este es un proceso de mejora continua que hay que instaurar para que los servicios públicos den un salto de calidad. Ese yo creo que es el gran desafío. Y eso sí creo que requiere de una participación de todos los actores. Eso no significa decir, no, yo no estoy de acuerdo en hacerlo, entonces se va a detener. De ninguna manera. Significa que todos participen con ideas de cómo seguir mejorando de manera continua los servicios públicos, que es lo que quieren los ciudadanos. Lo que sí hay que estar muy claros es que el objetivo final no es ahorrar recursos fiscales por ahorrar recursos fiscales. El objetivo final tampoco es desvincular funcionarios. El objetivo final es servicios de calidad. Y eso puede implicar, de hecho, tiene que implicar una contratación adicional de funcionarios públicos, por ejemplo, en educación. Probablemente haya que contratar muchísimos más profesores o invertir muchísimo más en capacitación. Pero para poder hacer eso, eso implica recursos. La manera de lograrlo es dejando de gastar o desvinculando o cerrando aquellas instituciones que no agregan valor. Entonces, aquí no hay magia. Los recursos no salen del aire. Si queremos destinar más recursos a lo importante, a lo que le cambia la vida al ciudadano, salud, educación y seguridad, entonces tenemos que dejar de gastar en aquello que es inútil, en todo ese gasto inútil que no le cambia la vida al ciudadano. Entonces, este es un trabajo con un objetivo distinto, no es un objetivo netamente fiscalista, es un objetivo de calidad en el gasto público. Ojalá, Un eficiente al servicio del ciudadano. ojalá el presidente Noboa tenga la solidez política y gane la confianza, porque hay ejecutivos que se equivocan con el tema del ejercicio del poder. Su legitimidad no solo nace en las urnas, ahí tienen la legitimidad de origen, pero en el ejercicio deben de legitimarse con sus acciones, cosas que se olvidan. Creen que solo deben de tener el retrato en el palacio y hasta ahí llega su historia. No, la historia es mucho más grande y mucho más importante que eso. Alberto, agradecerte por habernos atendido hasta la mañana. Sabemos que tienes otro compromiso, así que no te queremos demandar más tiempo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Un abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, ya se